bendición una vez más comenzar lo que es este estudio. Así que le damos la bienvenida a los hermanos que ya están conectados. Vamos a comenzar, ¿verdad? Una vez más el estudio de los días lunes, ¿verdad? Estamos en el tema de las 7 congregaciones del Apocalipsis. Y el día de hoy, pues nos corresponde estudiar la tercera congregación, ¿verdad? La cual se titula o lleva el nombre de Pérgamo. Así que pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que luego sea el Eterno el que nos enseñe, ¿verdad? Y el que nos dirija, ¿verdad? A través de esta preciosa enseñanza. Les invito a que hagamos una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, le damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más pues estar transmitiendo, ¿verdad? Y reunirme con mis hermanos, quizás no en un mismo lugar, pero a través de un mismo espíritu, ¿verdad? Queremos en esta hora que nos enseñes, que nos guíes y que nos hables por medio de tu bendita y santa palabra. Quédate con nosotros a través de el espíritu de nuestro Mesías, ¿verdad? Para que podamos ser guiados a toda verdad. Elevamos nuestra oración, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Yeshua, y decimos amén y amén. Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? El estudio que nos corresponde para este día. Y pues estamos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos en el libro de Apocalipsis y vamos a ubicarnos rápidamente en el capítulo 2 y el verso 12. Así, Apocalipsis capítulo 2 y verso 12. ¿Verdad? El mensaje que vamos a estudiar en este día es para la congregación, ¿verdad? De Pérgamo, ¿verdad? La tercera de las 7 comunidades para las cuales pues fue escrito el libro de Hitgalut, ¿verdad? Ellas aparecen al principio del libro, así que hemos orado, ¿verdad? Y le hemos puesto en manos del Eterno la enseñanza de este día, así que pues les invito a que tengamos siempre una Biblia, ¿verdad? Para que podamos estar leyendo, ¿verdad? Y a la misma vez pidiéndole a nuestro Padre que nos dé el discernimiento para poder comprender la palabra. Así que vamos rápidamente, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2 y el verso 12. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la congregación en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ok, como sabemos, ¿verdad? Este mensaje es dado por Yeshua a las comunidades, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos dicho, ¿verdad? Es de que pues este ángel que dice acá no es un ángel, o sea, no es un ángel, no es un, digamos así, ser espiritual como tal vez alguien se lo pueda imaginar, sino que es un mensajero, es decir, es en este caso el líder de la comunidad o de la congregación de Pérgamo, ¿verdad? Y la otra de las cosas interesantes es que el Mesías, que es quien habla, él está diciendo, ¿verdad?, que quien dice esto ¿quién es el que dice esto? Sabemos que es Yeshua, pero dice, quien dice esto es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Fíjense bien, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta espada aguda de 2 filos es la Torah. Es la Torah, o conocida popularmente como la ley de Dios, así, es la Torah. Entonces, y que a la misma vez sabemos que es la palabra del Eterno, ¿verdad? La Torah es la palabra del Eterno que viene al encuentro nuestro para conducirnos por el camino del bien y la vida, ¿verdad? De hecho, me hace recordar, ¿verdad?, que la misma Escritura nos dice que su Torah, que su palabra es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, dice que hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, pues, creo que es una
Es de vital importancia, ¿verdad? El hecho de que sepamos que esta espada, ¿verdad? Es la palabra, ¿verdad? Y es el Mesías el que tiene la Torá, ¿verdad? Es el Mesías el que tiene la espada. Otra cosa, ¿verdad? Interesante es que cuando la Torá se entregó, el Eterno dijo, pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿verdad? Ahora, pues, cuando nuestro Mesías trae la Torá, ¿verdad? Bueno, siempre, ¿verdad? Aunque la misma palabra dice que Él no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, pero tampoco es una obligación. Por eso es que hay ciertos pasajes donde Yeshua está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, he aquí, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo, y aparece la expresión, si alguno, ¿verdad? Si alguno, el que quisiere, ¿verdad? Pues abrir la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Vea? Y no solamente, hay más pasajes donde el Mesías está dejando nuestra elección, ¿verdad? Y está diciendo, ¿verdad? El que cree en mí, si alguno, ¿verdad? El cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior. El que cree en mí. Es decir, siempre da la opción, pues si queremos creer en Él, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? Si el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, siempre da opción, ¿verdad? Para que nosotros, pues, o si queremos, lo elegimos a Él, y si no queremos tampoco, pues no lo elegimos a Él. Lo único que, bueno, Él es la vida, ¿verdad? Yeshua es la vida. Y si nosotros le seguimos a Él, estamos abrazando la Torá, que es vida para nosotros. Entonces, esto es verdad importante porque pues en varias oportunidades, aún en el libro de Apocalipsis, se dice que Él es el que tiene la espada que sale de su boca, ¿verdad? Y la espada, ¿verdad? Porque acá dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Y pues como digo, también en el mismo Apocalipsis dice que una espada sale de su boca. ¿Por qué de su boca? Porque la Torah es la palabra, ¿me entienden? Es la palabra del Eterno, que tiene el poder de curarnos. La Torah es medicina para nuestros huesos, por eso es que cuando estamos hablando acerca del nuevo pacto, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿verdad? Que el Mesías es el encargado de venir a establecer con nosotros, o con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto, ¿verdad? Y ese nuevo pacto, fíjense bien, ese nuevo pacto es que nosotros podamos entregarle este corazón de piedra, que nos dé un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra, para que luego Él escriba su Torah, para que Él escriba su Torah en nuestros corazones. Así que, el mensaje, ¿verdad? En el capítulo 12, ¿verdad? Dice así. Vamos a ir con el verso 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Fíjense bien, está diciendo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Hasatán. Primero, yo conozco tus obras. Obviamente, el Eterno, ¿verdad? O en este caso, el Mesías, conoce nuestras obras, conoce lo que nosotros hacemos. De hecho, es importante el hecho de que nosotros tengamos obras. Es importante, ¿verdad? Algunas veces cuando alguien menciona obras, inmediatamente alguien dice, no, el hermano está mal, que no ha leído donde dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y empezamos a querer, ¿cómo decir? Ser como, es decir, querer corregir, ¿verdad? Y decir, no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:9. Sí, pero el siguiente pasaje dice, pero somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras. El punto es dónde ponemos las obras. Si las obras las ponemos como decir, como al frente para buscar la salvación, estamos mal, porque la salvación es un regalo del Eterno. El punto es de que el resultado de nuestro amor al Mesías, el resultado de nuestra fe, son las obras, ya que por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué es lo que vienen a hacer las obras? Vienen a perfeccionar nuestra fe, nuestra emuná.
Entonces está diciendo acá, yo conozco tus obras y dónde moras. Fíjense bien, ¿dónde moras? Es decir, ¿dónde vives? ¿Verdad? Y está diciendo acá, luego dice, ¿dónde está el trono de Hasatán? De hecho, esta comunidad estaba en un lugar donde antiguamente, bueno, se habla que son lugares ahí por Turquía o en Turquía, ¿verdad? Y que justamente, ¿verdad? Lo que podemos observar es de que, vamos a ver, lo que podemos observar es de que no era fácil para esta comunidad sobrevivir, no era fácil, ¿verdad? Por el hecho de que estaba en un lugar, ¿verdad? En un lugar muy, muy, vamos a decir, muy lleno de idolatría. Permítame un momento. Perdón. Entonces estábamos diciendo que esta congregación estaba en un lugar lleno de mucha, pero mucha idolatría. Fíjense bien. Cuando dice acá, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, había en este lugar y exactamente, es una montaña. Hoy en día es es una montaña, ¿verdad? Y exactamente allí había un trono donde se adoraba a Zeus. A Zeus. Y no solo a Zeus, sino también a los demás dioses del Olimpo, ¿verdad? Estamos hablando de cultura griega, ¿verdad? Cultura griega y obviamente los romanos también, ¿verdad? También lo idolatraban, ¿verdad? Nada menos que era conocido de otra manera. Para unos era Zeus y para otro era Júpiter, ¿verdad? Pero estamos hablando de un mismo demonio, ¿verdad? Estamos hablando de un mismo demonio, de un mismo Dios, ¿verdad? Una de las cosas que uno debe comprender y de verdad es importante, por ejemplo, acá solamente dice, fíjense bien, acá solamente dice que moras donde está el trono de Satanás. Yo les digo, geográficamente hablando, esta comunidad hoy en día está ubicada y se encontraron de hecho restos de esto. De hecho, ¿cómo decir? Digamos, lo que había, porque quedaron vestigios, ¿verdad? Y como llegan siempre personas, ¿verdad? Excavadores, a ver si encuentran restos, ¿verdad? De las ruinas, ¿verdad? Los arqueólogos encontraron justamente muchas de estas cosas y encontraron también ese lugar y se lo llevaron. De hecho, hoy en día eso está en un museo en Alemania. Eso está en un museo en Alemania. Tienen eso, ¿verdad? Que justamente estaba situado exactamente donde estaba la comunidad de Pérgamo en estos tiempos, ¿verdad? ¿Y por qué les digo yo que es interesante saber, aunque aquí no dice dónde está Zeus, dice dónde está el trono de Satanás? Entonces, y Zeus, el Olimpo, los dioses griegos, realmente, ¿qué era lo que, digamos, qué era lo que enseñaban estas culturas, ¿verdad? O todo el panteón romano, realmente estamos hablando de todos los dioses antiguos, ¿verdad? Estamos hablando de cómo decir, no solamente de los griegos, como les dije, sino los romanos, porque al final tenían los mismos dioses. La diferencia era de que unos los conocían con un nombre y los otros los conocían con otro nombre. Pero al final era un mismo Dios, era un mismo demonio, ¿verdad? Entonces,
lo que podemos encontrar acá, si ustedes pueden ver, es que esta comunidad estaba situada exactamente donde estaba el trono de Satanás. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 2 y el verso 13, así, Apocalipsis 2, 13, ahí estamos leyendo, ¿verdad? Y nos sigue diciendo, pero retienes mi nombre. Pero quiero detenerme un poquito más en esta parte, ¿verdad? Donde se hace mención acerca, ¿verdad? De dónde estaba, ¿verdad? De dónde estaba esta comunidad y los problemas que enfrentaba. Cuando estamos hablando del imperio griego, que de hecho, cuando las escrituras hablan de estos imperios, ¿verdad? Por ejemplo, en Daniel aparecen las 4 bestias, ¿verdad? Y esas 4 bestias son los grandes imperios, como son, ¿verdad? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y por último el imperio romano. Entonces, siempre, ¿verdad? Todos estos imperios obviamente eran idólatras, ¿verdad? Por decirlo así, siempre ellos adoraban otros dioses, eran politeístas, tenían muchos dioses, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan, de hecho, hay quiero ver, creo que sí, tenemos una enseñanza. Tenemos una enseñanza donde hablamos un poquito acerca de ello. Ah, de hecho, ¿cómo decirles? Está en nuestro canal. Y creo que después le voy a poner por ahí el nombre. Ahorita creo que es cuando hablamos, es que hay una enseñanza que hicimos acerca de Herodes, el secreto de Herodes. Pero antes del secreto de Herodes, estuvimos hablando del libro de Daniel, ¿verdad? Y de hecho estábamos hablando acerca de donde se ven como estos imperios, ¿verdad? De un imperio derrota al otro. El imperio, por ejemplo, el imperio babilónico, ¿verdad? Es derrotado por los medos persas. Luego después el imperio griego, ¿verdad? Derrota a los medos persas. Creo que es la visión del macho cabrío y el carnero. Así se llama, ¿verdad? Por si ustedes quieren ir y ver en el canal, se llama la visión del macho cabrío y el carnero. Si no me equivoco, así se llama el tema, ¿verdad? Allí hablamos de cómo el libro de Daniel nos habla de cómo surgieron estos imperios, ¿verdad? Y se hicieron fuertes y esto llegó, ¿verdad? Al punto de que hubo un señor que era muy fuerte, digamos, en cuanto a poder y en cuanto a guerras, llamado Alejandro Magno, ¿verdad? Y este Alejandro el Grande o Alejandro Magno llegó en aquel tiempo, estamos hablando 2 siglos antes del Mesías. El objetivo de él era conquistar todas las naciones para imponerle a sus dioses, ¿verdad? Estoy hablando de el dios, o sea, el dios supremo de este Alejandro Magno era Zeus, el dios griego, ¿verdad? Y cuando llegó a Israel, pues ahí pasaron un montón de cosas. De hecho, pues se levantó, ¿verdad? Cuando este hombre murió, el imperio se dividió en 4 ramas. Y una de ellas, que es uno de ellos, de esos emperadores, se llamó Seleuco, y de ese Seleuco vinieron los seleucidas, y de esos seleucidas vino un señor llamado Antíoco Epífanes. De hecho, hubieron varios, pero ese es Antíoco Epífanes IV, el cual pues invadió Israel en 2 siglos antes de Yeshua, ¿verdad? Y quiso pues meter toda la cultura griega, meter a Zeus como el Dios, ¿verdad? Como el Dios o sea, que abandonaran la Torá. De hecho, siempre que hablamos de esto, les invito yo a que puedan leer por lo menos los primeros capítulos de Primera de Macabeos. Tal vez ese libro no está en las Biblias así, está en la Biblia que usualmente se le llama Biblia católica. Les digo así, aunque realmente no creo que sea ese el nombre correcto. Sin embargo, pues ahí está, se llama Primera de Macabeos. En los primeros capítulos, estamos hablando de los primeros 4 o 5 capítulos, se habla de lo que sucedió en aquel tiempo, ¿verdad? Se habla de lo que sucedió en aquel tiempo, de cómo Antíoco Epífanes, ¿verdad? Invade Israel y quiere eliminar la Torá, quiere eliminar el Shabbat, quiere eliminar las fiestas, quiere eliminar las nuevas lunas, quiere eliminar el Brit Milá, que es la circuncisión, ¿verdad? Quiere borrar la Torá,
¿verdad? De hecho, se cuenta de que si a alguien se le encontraba un libro de la ley de Dios, es decir, de la Torá, quemaban el libro y a la persona la mataban. Entonces, fue una cosa muy terrible. Eso es, digamos, digamos, la imposición del imperio helenista, que así también se le llama el imperio griego. Entonces, eh, cuando conocemos un poco de lo que es la historia y cuando conocemos un poco de lo que se trata, ¿verdad? El imperio griego, nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo difícil que tuvo que ser para esta comunidad, ¿verdad? De lo difícil que tuvo que ser para esta comunidad el hecho de estar, ¿verdad? Justamente pues en estos lugares, ¿verdad? En donde dice pues que estaba donde moraba Satanás, ¿verdad? Porque así nos dice, ¿verdad? Donde está el trono de Satanás, ¿verdad? Y por eso es que estoy hablando acá de quién es Satanás. En este caso estamos hablando de Zeus, ¿verdad? Y estamos hablando de la cultura griega. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, ya nos podemos ir imaginando cuáles eran los problemas que tenía esta comunidad, ¿verdad? Estamos hablando de influencia griega. Y digo influencia griega en el sentido de ir en contra de la Torá, así, en contra de los mandamientos. Ah, cuando nosotros hablamos de Antíoco Epífanes, de hecho, fue un antimesías, ¿verdad? Este señor fue un antimesías y él, ¿verdad? Imagínense un antimesías. Y cuando se habla de este señor Antíoco Epífanes, ¿qué es lo que él quiso realmente hacer en Israel? Bueno, él vino como un antimesías y quitó, bueno, trató de quitar el Shabbat, trató de quitar las fiestas, trató de quitar las leyes de alimentación, ¿verdad? Trató de quitar las nuevas lunas, bueno, realmente trató de quitar completamente la identidad de la nación, en este caso de la nación judía, porque era el reino del sur el que estaba en ese tiempo. Entonces, es una cosa así, un poco, wow, cuando uno dice, cuando alguien dice, vea, y el Mesías, ¿a qué vino? Ah, Jesucristo, ¿a qué vino? Jesús vino a quitar el Shabbat, a quitar las fiestas, a quitar las nuevas lunas, a quitar las leyes de alimentación. O sea, realmente el Mesías no pudo venir a eso. Quien vino a eso fue este antimesías llamado Antíoco Epífanes, que estaba profetizado inclusive en el libro de Daniel, de capítulo 7, si no me equivoco, verso 25, donde dice que él trataría de quitar la ley, ¿verdad? La ley y las fiestas religiosas, es decir, la fiesta, la Torá, y dice que se las entregarían por un tiempo, tiempo y medio tiempo. Entonces, esa profecía de Daniel alude a este antimesías y también alude a un antimesías que vendrá en los tiempos finales, porque las profecías no siempre se cumplen una sola vez, sino que hay profecías de un cumplimiento, de dos cumplimientos y hasta de más, ¿verdad? Entonces, conociendo la cultura griega y conociendo que siempre, ¿verdad? Ha habido, digamos, no solamente de Grecia, sino de Roma, ¿verdad? Y de Babilonia, ¿verdad? Siempre ha habido un odio en contra de la Torah, en contra de lo hebreo. De hecho, me hace recordar, ¿verdad?, de que cuando aquellos jóvenes, como es Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que por cierto estos nombres que les acabo de mencionar son nombres hebreos, y el libro de Daniel nos cuenta de que cuando ellos llegaron en el capítulo 1 a Babilonia, como no les agradan los nombres hebreos, por cuanto los nombres hebreos tienen significados y siempre tienen, o sea, es decir, siempre los nombres hebreos, en el caso de estos cuatro hombres, tienen el significado que tienen es de alabar, de bendecir al Eterno. Y aparece el nombre ya sea con la forma corta, que es Yah, ¿verdad? O con la otra forma corta de la palabra Elohim, que es Él. En el caso de Ananiyah, en el caso de Daniel, aparece él al final, la forma corta de Elohim, ¿verdad? En el caso de Ananías, Ananiyah, aparece la forma corta del nombre del Eterno. Misael, aparece él al final, que es decir, hablando del Eterno, Elohim. Y Azari, Yah, que aparece al final la forma corta también del nombre del Eterno. Entonces, los nombres que estos tres varones tenían eran nombres hebreos. Pero ¿qué es lo que pasó cuando llegaron
cuando estos cuatro varones fueron llevados a Babilonia. Dice la Escritura que inmediatamente les cambiaron nombre. Y a Daniel le pusieron Belsasar, y a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le pusieron Mesac, y a Azarías le pusieron Abednego. Ahí tenemos los nombres, ¿verdad? Que por cierto, hoy en día, cuando uno pregunta, mire, ¿cómo se llaman aquellos hombres que los echaron al horno de fuego y sobrevivieron? Y muchos de nosotros decimos los nombres griegos. Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos fueron los nombres que les cambiaron. Nombres griegos que tienen que ver, si más no me recuerdo, por ejemplo, el nombre que le pusieron a Daniel, que creo que es Belsasar, quien como el dios Bel. Sadrach, quien como la diosa Luna, quien como el dios Sol, perdón. Mesac, quien como la diosa Luna, y Abednego, quien como el dios Nebo. Es decir, totalmente contraria siempre, como decir, quitando los nombres del idioma santo y poniéndoles nombres griegos, ¿verdad? Que obviamente tenían significado, pero el significado hacia la alabanza a los dioses griegos, a los dioses del Olimpo. Entonces, es por esta razón, fíjense bien, que cabe destacar, o más bien dicho, es de conocer un poquito, ¿verdad?, de historia. Por eso es que les digo, si ustedes entran inclusive pues allí, ¿verdad?, a internet, a Google, y ponen por ahí esto, ¿verdad?, dónde estaba el trono y todo eso, investigan un poquito, se van a dar cuenta que y vuelvo y repito, es un templo donde estaba el trono de Zeus, así. Y ya les digo, ¿verdad? En esa zona hoy en día no está eso, porque se lo llevaron para Alemania. Hoy en Alemania lo tienen, ahí lo exhiben en un museo, ¿verdad? Pero estaba en Pérgamo. Entonces, cuando dice la Escritura, yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, imagínense. Estamos hablando de no solamente el hecho de la adoración a estos dioses, sino que iban también en contra de los mandamientos y la Torá del Eterno, sus prácticas. Ese es el punto. Y dice luego, pero retienes mi nombre, ¿verdad? Es importante también que nosotros comprendamos que cuando el Mesías está diciendo, pero retienes mi nombre, no significa simplemente como hoy en día pasa, ¿no? Que hay personas que ¿cómo se llama? Que se discuten en las redes sociales por cómo se pronuncia el nombre. No estamos hablando de eso. No es que no quiere decir, no, pues ellos retenían el nombre, ¿verdad? Ellos sabían que su nombre era Yeshua o que su nombre era Yahshua. No estamos hablando de eso, no es eso. No tiene nada que ver con eso. Eso es lo que ha pasado hoy, ¿verdad? Realmente hasta cierto punto, pues es una cosa un tanto extraña, pero realmente así se da, ¿verdad? De preocuparse demasiado por las cosas pequeñitas y dejar de lado las más grandes. Como por decirlo así, como dijo el Mesías en cierto momento, ustedes lo que hacen es que se tragan el camello, ¿verdad? Y cuelan el mosquito. Entonces, las cosas primarias son las que tenemos en este caso, que lograr entender, ¿verdad? Y no estarse discutiendo por nombres. Eso es algo de niños, son niñerías esas, de verdad. Entonces, cuando aquí dice, y ha retenido mi nombre, les está diciendo de que ellos están santificando el nombre del Mesías. ¿Y cómo se santifica el nombre del Mesías? Bueno, obedeciendo, como él dijo, si ustedes me aman, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera que nosotros podemos hablar de santificar el nombre del Eterno, y no solamente de santificar el nombre del Eterno, sino de retener el nombre del Eterno y el nombre del Mesías en este caso. Entonces, Yeshua dijo en cierto momento, he anunciado tu nombre a los hombres, ¿verdad? De hecho, pues esto es bien importante que muchos de nosotros hoy en día lo conozcamos, para que no andemos discutiendo con las otras personas acerca del nombre, de verdad. Y pues por ahí tenemos también dos enseñanzas en YouTube. Una se llama Santificado sea tu nombre. Son dos partes. Así que es la invitación para que puedan ir, verla, comentar también ahí, ¿verdad? Porque eso también nos ayuda cuando comentamos, ¿verdad? Y damos nuestra opinión al respecto de la enseñanza que se está subiendo. Entonces les invito a ver este video. Ahora bien, es una videoenseñanza en nuestro canal. Luego dice,
Estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 13. Dice, voy a repetir todo el pasaje. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Fíjense bien, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Repito, cuando dice ahí, pero retienes mi nombre, no quiere decir que ellos pronunciaban solamente bien el nombre, sino que está diciéndoles que ellos guardan la Torá del Mesías. Así es, siguen guardando los mandamientos. A pesar de la influencia griega, siguen guardando Shabbat, siguen guardando fiestas, Moedim, siguen guardando los principios de los meses, siguen guardando las leyes de alimentación. Eso es lo que está diciendo cuando dice, pero retienes mi nombre. ¿Por qué? Porque ellos son parte de aquellos que el Mesías había establecido con ellos también un nuevo pacto y había puesto la Torá en sus mentes y las había escrito en sus corazones, como es lo que también el Mesías está haciendo con nosotros en este tiempo. Entonces, cuando dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, estamos hablando de guardar Torá con amor al Mesías, a nuestro amado Mashiach. Y dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, bueno, de hecho, quiero mencionarles que no hay mucha información sobre quién es o quién fue Antipas, pero lo que sí podemos estar seguros es que fue un hombre, ¿verdad?, que amaba al Eterno y que murió, ¿verdad?, y que murió en este lugar, ¿verdad? ¿Por quién? Bueno, por estas personas, ¿verdad? En la Biblia pues tenemos personas como Esteban, ¿verdad? Y otros justos, ¿verdad?, que han muerto por la causa del Mesías. Pues justamente acá el Mesías está diciendo, ¿verdad?, que ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, es decir, que fue muerto entre ellos, es decir, ni aún en los días, o sea que no negaron la fe. Y esto es un punto a favor de esta comunidad de Pérgamo, ¿verdad? Que a pesar de las persecuciones, a pesar de las, vamos a decir, de la influencia, ¿verdad?, que tenía Grecia, que tenía, digamos, el paganismo, ¿verdad? Había hasta cierto punto, ¿verdad?, logrado estar en pie, ¿verdad? Pero no del todo, pero sí, por lo menos hasta acá. Digamos, hasta acá está hablando de que se habían podido mantener. Sin embargo, en el verso 14, ¿verdad?, se les dice que tienen también un problema. Y esto, les digo, en todas las comunidades, les digo, vamos a encontrar pues que sí tienen cosas a favor y otras cosas que no están bien, ¿verdad? Sin embargo, esto nos debe de ayudar a nosotros porque también nosotros, oiga bien, también la obra que el Eterno o la obra que el Mesías ha comenzado a hacer en nosotros, dice la palabra que el Eterno la va a seguir haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Eso quiere decir que el Eterno a través del Mesías sigue trabajando en nuestras vidas. Nadie puede decir que ya finalizó el trabajo. No, va a finalizar hasta que el Mesías venga o volvamos al polvo de la tierra. Por esta razón dice que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta alcanzar la perfección. Y ninguno de nosotros la ha alcanzado. Eso quiere decir que seguimos, ¿verdad? Seguimos el camino y tal como Pablo lo dijo, ¿verdad? En la carta que estábamos estudiando hace poco, en la última que finalizamos, en segunda de Timoteo, el capítulo 4, le decía, pues he ganado la batalla, ¿verdad? He ganado la batalla, ¿verdad? He peleado la buena batalla y pues ahora estoy esperando esa corona que solamente, no solamente me van a dar a mí, sino también para aquellos que también como yo fuesen valientes y pelear en esta batalla. Entonces, el verso 14 vamos a leer qué es lo que el Mesías habla acerca de Pérgamo, en el sentido de que cuáles son las cosas que tiene contra ella. Sin embargo, dice que no son muchas, ¿verdad? Porque dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Estamos hablando del verso 14. Pero tienes unas pocas cosas, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Apocalipsis 2:14. Y dice, que tienes ahí
a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Fíjese bien, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, está diciendo que habían unas personas allí, ¿verdad?, que tenían esta enseñanza de Bilán o de Balaán, ¿verdad? Hablar de Balaán o hablar de Bilán, creo que todos nos ubicamos, ¿verdad? Cuando simplemente nos acordamos de aquel que iba subido en un asna, ¿verdad? Y el asna habló, ¿verdad? Las escrituras nos hablan, ¿verdad?, acerca de este personaje que buscó, ¿verdad?, de todas las maneras maldecir a Israel, ¿verdad?, para que Balac, ¿verdad?, le diera puestos, dinero, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues la escritura nos dice que no pudo maldecir a Israel. Al contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Bendijo a nuestro pueblo, ¿verdad? Porque el Eterno tuvo que intervenir para que él, en lugar de maldecir a Israel, terminara bendiciendo a Israel y diciendo aquellas frases lindas que dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, que de hecho se mencionan hoy en día en las oraciones que se hacen en el Sidur. Entonces, importantísimo, fíjense bien, ¿qué fue lo que hizo este Bilán, verdad? Cuando no pudo maldecir a Israel, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, lo que hizo fue, como no pudo maldecirlo, y de hecho en estas porciones de la Biblia tenemos algo muy interesante, y es de que después de que Bilán pronunciara bendiciones a nuestro pueblo Israel, lo que tenemos enseguida, porque después de esa parashá, así se llama, esa porción que se llama Balac, ¿verdad?, viene una porción que se llama Pinjas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esa porción llamada Pinjas? Donde se habla de Fines, así, ¿verdad? Donde las escrituras nos dice que Fines atravesó a dos personas, ¿verdad? Porque estaban cometiendo, pues, actos inmorales, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo este Balaán o qué es lo que hizo este Bilán? Pues, como no pudo maldecir a Israel, sino que al contrario lo bendijo. Ahora, lo que vemos extraño es de que bendijo a Israel y unos capítulos adelante, en esta porción que les acabo de mencionar, lo que hay dentro de Israel son 24,000 muertos. Y eso que la mortandad se detuvo cuando Pinjas atravesó a Simri y a Cosbi, que era un simonita que estaba con una mujer de las extrañas que había venido, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo es posible de que nosotros veamos que está diciendo que da bendiciones a nuestro pueblo Israel y enseguida lo que viene es una mortandad? ¿Que dio maldiciones o bendiciones? Pues dio bendiciones. Pero ¿cuándo es que funcionan esas bendiciones? Bueno, esas bendiciones, aún la bendición hasta el día de hoy, no son palabras mágicas que solamente llegan por así, pues sí, ya recibí la bendición. No, sino que tienen en nosotros, esas bendiciones llegan a nuestras vidas cuando nosotros nos esforzamos y tratamos de vivir de acuerdo a su palabra. Es entonces que llegan esas bendiciones. Pero si nosotros nos salgamos el cerco, pues entonces dejamos protegidos. Y eso fue lo que hizo Balaam. Lo que Bilán hizo fue aconsejar. Fíjense bien, enseñar, ¿verdad? Cómo hacer tropezar a los hijos de Israel. ¿Y cuál fue la manera que él se ideó? Pues enviaron mujeres, ¿verdad? Enviaron mujeres para que cuando el pueblo de Israel venía, dice que comenzaron a pecar con estas mujeres. Comenzaron a pecar con estas mujeres y al comenzar a pecar con estas mujeres, entonces vino la ira de parte del Eterno. Vean, qué tremendo cómo actúa el diablo, así por decirlo así, ¿verdad? Porque como no pudo maldecirlos, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue hacer la manera para que los israelitas abandonaran la Torah y así quedaran desprotegidos para que de esa manera, ¿verdad?, poderlos hacer caer. ¿Por qué? Porque la Torah o los mandamientos del Eterno son un cerco para nosotros, que lo que hacen es protegernos. Mientras nosotros estemos guardando por amor los mandamientos del Eterno, tenemos un cerco de protección. Sin embargo, cuando nos saltamos el cerco ante las tentaciones
quedamos desprotegidos. Y justamente eso es lo que pasaba en con algunos miembros que tenían esto dentro de sí. Enseñaban lo mismo. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Personas que están dentro de la comunidad, pero que tienen ese tipo de enseñanzas. O sea, porque no estamos hablando de gente de afuera, estamos hablando de gente de adentro. Gente que está adentro, pero que tiene otro tipo de pensamiento, ¿verdad? Esto es, wow, es increíble. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos al enemigo infiltrado. O sea, no está afuera, sino que está dentro, como Pablo bien decía en el libro de Gálatas, y decía que habían hermanos que dice hermanos entre comillas, ¿verdad? Que dice que expiaban su libertad, pero que eran falsos hermanos. Entonces también acá, ¿verdad? En esta comunidad de Pérgamo también existía este tipo de personas, ¿verdad? Que tenían esta doctrina de Balaán y lo que hacían era servir de piedra de tropiezo para los demás. Así de sencillo. Servir de piedra de tropiezo y prácticamente llevar a otros a cometer inmoralidades, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues obviamente, como dije, pues apartar a una persona de la Torah, la persona de los mandamientos, la persona queda desprotegida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión a la ley. Entonces, cuando se aparta una persona de la Torah, que es la ley de Dios, ¿qué es lo que hace? Es pecado, o sea, se hace pecar a la persona. Y cuando se hace pecar a la persona, ¿qué es lo que sucede? Viene el castigo. ¿Y cuál es el castigo? Bueno, la muerte, porque la paga de la transgresión a la ley de Dios o la paga de la transgresión a la Torá es muerte. ¿Qué es transgresión a la ley de Dios? Pecado. Acuérdese de eso siempre. 1 de Juan 3:4. Ahí le da la definición de qué cosa es pecado. La única definición más clara en la Biblia de qué cosa es pecado, ¿verdad? Entonces, esto realmente es increíble, ¿verdad? Cómo uno puede decir, ¿cómo puede ser que personas que conozcan, ¿verdad? Y que se hagan pasar por hermanos, pues que tengan apariencia, como bien le decía Pablo a Timoteo, apariencia de piedad, pero la apariencia engaña en este caso, ¿verdad? Y obviamente Pablo mismo decía que en los postreros tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos más que del Eterno, que lo único que les interesaría es el dinero, ¿verdad? Y es más, harían de ustedes, ¿qué cosa? Mercancías, así, porque no les importa. Pablo mismo también dijo, porque después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán a las ovejas, ¿verdad? Lobos rapaces, es decir, vestidos de oveja nada más, pero son lobos rapaces que solamente les interesa a ellos mismos, nada más. No les importa a nadie, no les importa hacer lo que sea con tal de obtener lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces acá también habían, ¿verdad? Habían personas así. Y este es en este caso, ¿verdad? Lo que el Mesías, dentro de lo que está hablando acá, tiene en contra de la comunidad de Pérgamo, ¿verdad? Así que, ojo, ¿verdad? Cuidado con estas cosas, ¿verdad? Porque les voy a decir, poner tropiezo, ser de tropiezo a otra persona, mejor, dice el Mesías, ¿verdad? Ay, dice de aquel que le fuera piedra de tropiezo a uno de mis pequeñitos, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y tirarse al mar, ¿verdad? Es mejor, ¿verdad? Porque acá estamos hablando, dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, fíjate, tropiezo, piedra de tropiezo. Me hace recordar también de algunos fariseos, ¿verdad? Que Yeshua les decía, ustedes ni entran, ustedes ni dejan entrar a los demás. O sea, que cuidadito, ¿verdad? Con ser piedra de tropiezo para los demás, ¿verdad? De no entrar uno ni tampoco quiere que el otro entre. Esto realmente es algo que no quisiéramos que hubiese, sin embargo lo hay, ¿verdad? Entonces hay que apartarse, ¿verdad? De hacer piedra de tropiezo para los demás. Y hay muchas maneras de ser piedra de tropiezo, no solamente aconsejando, ¿verdad? O dando malos consejos o inmoralidades sexuales. Hay muchas maneras de ser una piedra de tropiezo para los demás, ¿verdad? Yo les dejo a su imaginación, ¿verdad? Todas las cosas que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Para ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Para todos los demás. Les digo, hay muchísimas formas. Con solo que usted comience a hablarle a alguien que no está preparado para escuchar cosas
ciertas profundidades, eso es piedra de tropiezo, porque la persona no está preparada para comerse un alimento demasiado sólido. Entonces tenemos que tener un gran cuidado, ¿verdad? Un gran cuidado, ¿verdad? Inclusive, pues tampoco hablar mal de nadie. Les digo, la lengua es un gran problema también, ¿verdad? O discutirse entre personas, digamos, de una congregación o de una misma fe. Vea qué feo se ve hoy en día cuando hay discusiones en las redes, ¿verdad? Que se están discutiendo por cualquier cosa que se estén discutiendo y las personas, ¿verdad? Que no conocen Torah, ven esas discusiones y en lugar de decir, bueno, yo quiero ser como ellos, dicen, no, dice, estamos mejor aquí, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Entonces, para estar así como ellos peleando, estoy mejor aquí. Eso es ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Realmente, inclusive, ¿verdad? En una comunidad, Pablo dijo que lo cojo no salga afuera. Es decir, que si hay problemas, aún en la familia, ¿verdad? Eso tiene que tenerse lo más guardado. ¿Por qué? Porque se puede ser piedra de tropiezo para los demás. ¿Me entiendes? Si puede darse un problema, por ejemplo, en la familia o el esposo con la esposa, ¿verdad? Y tal vez ese problema se puede solucionar dentro, ¿verdad? Y qué bueno cuando se soluciona dentro, ¿verdad? Pero qué cuando uno de los dos empieza a contar, a decir y a hablar y hace que la bomba explote. Entonces, es decir, eso va a ser una piedra de tropiezo para muchas personas y más cuando es un líder. Digo pues porque los líderes, el Eterno, o sea, es decir, el Eterno los ha puesto, ¿verdad? Para que sean ejemplo de los demás. Entonces, hay muchas, como les digo, hay muchas maneras de cómo ser piedra de tropiezo y no es que yo les esté dando clases de cómo ser piedras de tropiezo, sino que simplemente les estoy diciendo que son cosas de las cuales tenemos que apartarnos. Cuidadito, ¿verdad? La lengua es uno de los mayores problemas de nosotros para ser piedra de tropiezo para los demás. Así que seguimos acá leyendo, estamos en el capítulo 14. Dice que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjense que esto es bien interesante. ¿Vea? Esto es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas, ve acá, que dice acá, que tienen esta doctrina, ¿verdad?, de Balaam, es de que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y a qué más? Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense bien. Bueno, lo que podemos ver acá, y esto nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Para poder, si usted no guarda las leyes de alimentación que están en Levíticos 11, ¿verdad? De la misma manera, le invito a ver la enseñanza en YouTube que se llama Lo que entra no contamina. Aquí tenemos, fíjense bien, aquí tenemos donde una de las doctrinas, dice acá, que tenía, de las enseñanzas que tenía, ¿verdad? Que retiene, que al Eterno no le agrada, es que enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense bien, eso al Eterno no le agradaba. Ahora, por ejemplo, alguien que viene y me dice, mire, pero hoy podemos comer de todo porque lo que entra no contamina sino lo que sale. Ah, pues dígaselo al Mesías acá. Dígaselo al Mesías acá, dígale así, ¿verdad? Porque él mismo es el que dijo lo que entra no contamina y no se estaba refiriendo a los animales inmundos. Por eso les estoy invitando a que vean la enseñanza que se titula Lo que entra no contamina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá está diciendo que una de las cosas, ¿verdad?, que tenían ellos es que tienen la doctrina de Balaam y que no solamente ponía tropiezo, enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, sino que también dice que enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir a Yeshua acá cuando está diciendo esto? No, pero o sea, lo que entra no contamina, ¿verdad? Y usted lo dijo, Yeshua. No está diciendo, no está diciendo nada de eso. Ok, le vamos a citar a Yeshua acá, Hechos capítulo 10, donde oyó la voz Pedro que le dijo, ¿verdad? Mira, aquí está todo este lienzo, así que
¿verdad? Oyó que la voz le dijo, ¿verdad? Que podía comer de todo. ¿Verdad? No llames tú común a lo que yo he limpiado. Así que pues oyó la voz 3 veces y así que pues ahora podemos comer de todo. No significa eso. Eso, fíjense bien, entender, entender que Yeshua habló en contra de las leyes de alimentación de Levíticos 11. Entender, oiga bien, entender que en la visión, en Hechos 10, ¿verdad? En la visión que vio Pedro, mata y come, ¿verdad? De todo lo inmundo, así que hoy podemos comer de todo. Entender así, todo eso es parte de doctrinas nicolaitas, como más adelante lo va a decir. Va a hablar de los nicolaitos. Bueno, ahí ya vamos a leer eso por ahí, ¿verdad? Pero fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos son cosas que al Eterno no le agradan, no le agradaban. Bueno, hoy en día hay cosas también que son sacrificadas a los ídolos. No exactamente así, ¿verdad? Digamos, porque hoy, por decirlo así, la gente no tiene un Zeus, pero sí hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Por ejemplo, este día, les voy a decir, por ejemplo, creo que hoy, si no me oye, hoy es, sí, hoy estamos en una fecha que casi, pues por lo menos donde yo vivo, aquí se celebra el Día de los Muertos. ¿Y qué es lo que se hace? Hojuelas. Unas hojuelas, creo que no sé si ustedes las conocen, pero unas hojuelas con miel. Y eso es una costumbre acá, es pan de muerto. Entonces, comer hojuelas, por ejemplo, en este día, o sea, que es ofrecido al Día de Muertos, eso nosotros no lo tenemos que hacer, ¿verdad? Eso no tenemos que participar de esas cosas. O sea, ¿por qué? Porque no le agrada al Eterno, ¿me entienden? O sea, son, qué sé yo, así como esto, y hay más días así, ¿verdad? Que se comen ciertas cosas o que no se comen ciertas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que apartarnos, ¿vea? De comer ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay quienes también que comen, qué sé yo, por ejemplo, hay épocas donde la gente dice, vamos a comer pescado envuelto en huevo, así, pescado seco, ¿verdad? Creo que es para Semana Santa, no me acuerdo, lo que le llaman Semana Santa a la gente, ¿verdad? Esas cosas no van, o sea, no son para el Eterno. Son cosas sacrificadas a la idolatría, que a nosotros no nos, es decir, esas cosas no tenemos nosotros que hacerlas, ¿verdad? Y justamente pues todo esto me lleva, ¿verdad? A que acá, fíjense bien, el Mesías está molesto con esta comunidad. ¿Por qué? Porque come cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién le va a decir a Yeshua lo que entra no contamina? Así que yo como de todo porque no entra, ¿no? Lo que importa es lo que sale. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos, ¿verdad? Por esta razón el Eterno está enviando esta luz en este tiempo y a usted. ¿Para qué? Porque ¿cuál es el llamado del Eterno para nosotros? Salid de en medio de ella, pueblo mío. Salid de en medio de ella. Cada uno de los mensajes que estamos oyendo para cada una de las comunidades que estaban en Asia Menor, en este caso son para nosotros. ¿Por qué? Porque Yeshua mismo lo dijo. Por eso es que cada vez que nosotros, dice, cada vez encontramos, por ejemplo, esto. El que tiene oído, dice siempre, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. ¿Tiene usted oído? Oiga, ¿tengo yo oído? Pues es para mí, para usted. Por eso el que tiene oído que oiga lo que el Eterno dice a las comunidades. Este mensaje es actual y es para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Así que, pues les digo, eso es amar al Mesías. Eso es amar al Eterno, ¿verdad? Y no estar contaminados con otras enseñanzas que al final vienen a ser, lastimosamente, ¿verdad? Como dijo Pablo, si alguien les enseña un evangelio diferente, sea anatema. Todo aquel que habla en contra de la Torah es anatema, perdónenme, pero es cierto. Y de verdad, si alguien enseña que se puede comer cosas inmundas, eso es una maldición, es un anatema alguien que enseñe eso. O sea, comer cosas sacrificadas a los ídolos, todo lo que se hable en contra de la escritura, en contra de la Torah, es un anatema. No es verdad. Todas estas, el Mesías está hablando de cosas que tienen muy buenas, pero también tienen cosas que no son buenas, por las cuales el Mesías está diciéndoles que mejoren su camino y que se aparten de toda enseñanza
que no es la bendita Torá de nuestro Padre. Continuamos. Vamos a ver el verso 15. Estamos en Apocalipsis, capítulo 2 y verso 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjense que esto, como digo, no hay demasiada información al respecto de los nicolaitas. Lo que sí se sabe es que los nicolaitas eran paganos, eran gente que enseñaba en contra de la ley de Dios. Acuérdense, en contra de la Torá. Todo tipo de paganismo. Mire, todo aquel que hable en contra de la ley de Dios, les digo, está mal. O sea, y esto, pues lamentablemente hoy en día se da. Y millones de millones, por ejemplo, el ejemplo más común que yo les puedo poner, Romanos 6:14. ¿Qué significa Romanos 6:14? Hoy en día se le da ese texto a casi a cualquier persona, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa, hermano? Pues significa de que pues antes, ¿verdad? Guardaban la ley de Moisés, pero ahora estamos en la ley, ahora estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y ahora ya no hay que guardar leyes de alimentación. Y ahora, esas son enseñanzas de los nicolaitas. Esas son enseñanzas anti-mesías, antibíblicas, anti-Torá. Son mentiras heredadas hoy en día por muchas personas y siguen ese tipo de doctrina. O sea, ¿qué se espera? Obviamente, ¿no? Si nos alejamos de la Torá, ¿qué se puede esperar? Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado hoy en día. Que por esta razón, por haberse apartado de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Todo eso es verdad. Y también lo vemos en este día. También Pablo dijo, escucharán espíritus inmundos. Espíritu también. Hay mucha gente que oye voces, ¿verdad? Y después dice el Señor dijo, o dicen profetizar y un montón de cosas que no son del Eterno. ¿Por qué? Porque todo tiene que pasar el filtro. ¿Y cuál es el filtro? Es la Torá, ¿verdad? Ya que de eso trata el nuevo pacto. Alguien que me venga a decir que el nuevo pacto trata de que la Torá no hay que guardarla, perdónenme, eso es mentira. Si todo, o sea, y es lo que más se enseña hoy en día. ¿Y a qué vino el Mesías? No, pues sí, como Israel no pudo guardar esa ley tan difícil, por eso le vino a clavar en la cruz y pues ahora vino a dejar la gracia, ¿verdad? Gloria a Dios, mentiras. No es verdad. El Mesías vino. ¿Por qué? ¿Para qué vino el Mesías? Para entregarnos una vez más la bendita Torá. Israel, es cierto, nuestro pueblo no la pudo guardar, pero el Eterno no fue el culpable. El culpable fuimos nosotros, nuestro pueblo, por tener un corazón de piedra, de diamante, como diamante, pero no de valor, sino duro de corazón. Por esa dureza de corazón que no la guardamos. Por eso el Eterno envió a su Hijo. ¿Para qué? Para crucificar la carne y que nosotros ahora pudiésemos también crucificar esa carne, seguirlo a Él cuando Él depositara su espíritu en nosotros y de esa manera pudiese poner la Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. De eso trata el nuevo pacto, de eso. No de quitar la Torá, no de hablar en contra del Shabbat, no de hablar en contra de las fiestas, no conocer estas cosas, es perderse de las delicias más grandes que el Eterno tiene para nosotros en el tiempo actual. O sea, perderse de eso es perderse de estar comenzando a vivir el reino aquí en la tierra. Son pedacitos de reino. Cada vez que entramos a Shabbat, estamos en un pedacito de reino del Mesías. Cada vez que entramos a una fiesta, estamos en otro pedacito de reino del Mesías. Todos aquellos que esperan al Mesías y que lo esperamos y amamos su venida, si no sabemos ni qué cosa hacer, ni guardamos nada, ¿qué esperamos que venga a hacer Él? Si una persona dice que la Torá no hay que guardarla, el Mesías viene y dice la palabra del Eterno que viene a reinar. ¿Y qué es lo que va a hacer? En ese tiempo, de acuerdo a las Escrituras, dice que Jerusalén va a ser puesta como cabecera de todos los montes. ¿Y sabe lo que dice la Escritura que va a pasar en el tiempo que el Mesías reine en esta tierra? ¿Sabe qué es lo que va a decir? Está escrito, es un pasaje profético para el futuro.
porque de Sión saldrá la ley. ¿Cuándo? En el tiempo mesiánico, en el milenio, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Allí es donde Jerusalén va a ser situada como cabecera de todos los montes y el Mesías reinará desde Jerusalén. ¿Y qué es lo que se va a enseñar a todas estas naciones? Que de hecho más adelante hay una de las promesas que se le da a una de las naciones donde se le dice, y reinará conmigo, y reinará con vara de hierro. O sea, todo esto es de conocerlo, porque si no, no conocemos nada. Así. Entonces, bendito sea el Eterno que está derramando su espíritu sobre la casa de Israel y nos está reviviendo. Estamos volviendo a la vida. Todos nosotros éramos huesos secos. Todos nosotros éramos como el hijo pródigo que andaba malgastando sus bienes en todo, perdiendo el tiempo. Pero vino el Eterno y a través del Mesías un día escuchamos ese shofar. Y aquí estamos. ¿Y para qué estamos acá? Para seguir anunciando su nombre, para proclamar la Torá, para impactar al mundo con la Torá, y el pueblo que estaba en tinieblas, dice en Apocalipsis, vio gran luz. ¿Cuál luz es? Es la luz del Mesías. ¿Y cuál es la luz del Mesías? La luz de la Torá. Proverbios 6:23 dice que la Torá es luz. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá o estamos estudiando. Vamos a seguir leyendo acá. Esto está pero riquísimo. Esto está rico. Vamos a ver. Verso 16. Dice así, 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, un llamado para esta comunidad. Y no esté pensando sí, vea, que se arrepientan, a ver si se arrepintieron, ¿verdad? Es para usted y para mí. Teshuvá en hebreo. Hay que volverse al Eterno. Hay que arrepentirse. ¿Y arrepentirme de qué? Arrepentirnos. Dice la Escritura que cuando nosotros conocemos la verdad de su palabra, la verdad de su Torah, dice que Él va a pasar por alto todos los tiempos de nuestra ignorancia. Y todos nuestros pecados, fuesen rojos, azules, verdes, estoy exagerando, negros, dice que vendrán a ser como blanca lana, el libro de Isaías. Así, venid y estemos a cuenta. Eso es lo que el Eterno está diciendo. ¿Y eso para bien de qué? Para bien suyo y para bien mío. Dice la Escritura, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Antes de qué? Antes de que sea demasiado tarde. Hoy estamos en tiempos donde la palabra del Eterno está siendo llevada. Lamentablemente, muchos de nosotros no queremos escuchar. Pero bueno, ¿qué podemos decir? La palabra misma dice que cuando el Hijo del Hombre venga será como en los días de Noé. En el tiempo de Noé, llamado Noé, la gente no se quiso arrepentir. Así. Pensó que era mentira. Y vino el diluvio y los abrazó a todos. Todos se murieron. O sea, ya cuando algo está encima, ahí sí, ¿verdad? Pero ya es demasiado tarde. Por tanto, el Eterno sigue hablándonos a tiempo y fuera de tiempo y nos dice, o sea, la voz del Mesías, oiga, la voz del Mesías nos sigue llamando y todos aquellos que somos sus ovejas, dice la palabra, mis ovejas oirán mi voz, ¿verdad? Jesús dice, el que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y ríos de agua viva fluirán de su interior. Síganme, así les dijo a sus discípulos, síganme, dejen eso, dejen todo eso porque no les va a servir de nada. Los discípulos dejaron todo lo que tenían, ¿verdad? No, dijo, yo los voy a hacer pescadores, pero pescadores de hombres. El llamado para nosotros en este tiempo es que dejemos nuestra vana manera de vivir, que dejemos todo lo que es idolatría, porque hoy en día también hay idolatría, a pesar de que alguien me diga que no tiene imágenes o lo que sea. Todo lo que ocupa un lugar antes del Eterno es idolatría.
Lo que sea, un celular puede ser idolatría. Lo que sea, cualquier cosa, hay muchísimas cosas. Entonces, es importante que nosotros escuchemos el llamado. Arrepiéntete, antes que sea demasiado tarde. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, lo que acabamos de decir. O sea, hoy, ¿verdad? Dice la palabra del Eterno, vienen días, ¿verdad? Vienen días en los cuales dice que hay un pasaje, ahorita quiero ver si lo encuentro acá. Vamos a ver, dice la escritura, irán de mar a mar. Quiero ver si lo encuentro. Creo que está en el libro de Amós. A ver, déjenme ver. Ahorita Amós 8. Vamos a ver Amós 8:12. Amós capítulo 8, verso 12. Amós 8:12. Dice así. Amós 8:12. Dice, e irán errantes. Vamos a ver desde el 11. Desde el 11. Dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales, oiga bien, enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra del Eterno. Palabra del Eterno. Oiga bien. Entonces, estamos en esos tiempos donde el Eterno está enviando hambre a la tierra. Y aquí nosotros, ¿verdad? Donde, pues, si queremos, dice la palabra allá, si quieren, pues venid, dice el libro de Isaías, comprad vino y leche, comprarlo sin dinero. Así dice, venid y comprad vino y leche sin dinero. Y no vayamos a hacer, como dice el libro de Jeremías, mi pueblo, wow, dejáronme a mí fuente de agua viva para acabar para sí cisternas que no detienen agua. Wow, qué tremendo. Tiempo perdido. Tiempo perdido. ¿De qué sirve que nosotros hagamos, es decir, como cuando nuestro Mesías le decía, hablaba de la parábola de aquel hombre rico, ¿verdad? Y dice que había hecho pues, todas sus riquezas, había llenado el granero, ¿verdad? Y dijo, alma, huélgate. Ahora vamos a disfrutar a partir de hoy. Y oyó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Tiempo perdido. Aprovechemos el tiempo y amemos al Eterno con todo el corazón. Quitemos todo tipo de prejuicios. No, que a mí me han enseñado esto y lo otro y lo otro. Mire, vayamos a la palabra, escuchemos su voz. Si escuchar, dice el Eterno, nos dice, si escuchares mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ya no, ya basta, ya mucho tiempo desperdiciamos. Es devolvernos a la Torá, pero también devolvernos a la Torá y guardarla con todo el corazón. Porque también podemos venir a la Torá y venimos con ese mismo corazón duro sin querer cambiar y solamente vamos a hacer cambio de nombres. Y no se trata de eso. Vea, no se trata de cambios de nombres. Esos cambios no son genuinos. No se trata que solamente, ahora ya no le digo iglesia, sino que le digo Keilah. Ya no le digo Jesús, sino que le digo Yeshua. De eso no se trata. Ya no digo gloria a Dios, sino que digo la acabó sea para el Eterno. Eso no se trata solamente de cambios de nombres o de pronunciaciones. Se trata de verdaderos cambios internos que reflejen, que nosotros podamos reflejar la justicia del Eterno manifestada en nosotros y que seamos justos, que amemos la justicia. ¿Y qué es eso? Bueno, los frutos del Espíritu se van a manifestar que va en nosotros y la gente nos va a conocer por nuestras obras, ¿verdad? Porque no podemos simplemente pues guardar esto y que no hayan fruto del Espíritu, sino que al contrario que hayan obras de la carne. Entonces tenemos que buscar lo que es la justicia y van a hacer de nuestro corazón, hacer todo lo que es justo. Y ahí entran muchísimas cosas, hasta cosas tan sencillísimas, ¿verdad? Cosas sencillísimas, como estar, por ejemplo, qué sé yo, tal vez estar en una
en una caja, ¿verdad? Esperando pagar algo, ¿verdad? Y cómo decir, tal vez hay una persona aquí, usted está atrás, ¿verdad? Y la persona está antes de usted y de repente dice, el que está de este lado dice, venga, pasen para acá, ¿verdad? A la otra caja que abrieron. Entonces, usted está de segundo, la otra persona está primero, llegó antes que usted. Entonces, ¿qué es lo que se hace usualmente cuando abren otra caja? El que está atrás se mete primero y el que estaba aquí queda detrás de usted. Ahora, ¿qué es lo que, si yo estoy atrás como segundo, primero está aquí y yo estoy segundo y está la caja donde se va a pagar? ¿Qué es lo que se tendría que hacer para buscar la justicia? Decirle a la persona que está adelante, pase usted a la otra caja y yo después de usted. Pero lo que pasa es no, está primero yo aquí, abren la otra caja, yo me meto como primero y la persona que está aquí se pone en segundo. Y eso yo lo he visto, porque eso, de hecho eso pasó el día de hoy, por eso traigo esto bien, bien claro. Y yo en mi mente dije, wow, justicia. La palabra dice, la justicia buscarás. Hasta en las cosas más leves tenemos que buscar y aplicar justicia. Porque, bueno, eso sí, si reflejamos al Mesías, ¿verdad? Porque allí, les digo, en la práctica allí es donde se sabe, y Yeshua no se equivocó cuando él dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Cosas sencillas, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y somos verdaderos israelitas, ¿verdad? Porque habemos verdaderos y otros no tan verdaderos, pues obviamente venimos y buscamos la justicia. Así, exactamente. Sigo para terminar. Dice así. Dice verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Oiga bien, qué lindo esto. Y le daré una piedrecita blanca. Oiga bien, oiga, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Wow. Nadie sabe cómo se llama. Yo no sé. Solo el Mesías sabe, el Eterno sabe. ¿Cuál va a ser ese nombre nuevo? Y esto me hace, ¿cómo se llama? Me hace recordar lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 56, y lo vamos a leer solo para finalizar. Vamos a ver. Isaías, capítulo 56, dice así, vamos a leerlo. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí está hablando, ¿verdad?, de guardar el Shabbat. Vamos a ver. Dice así, voy a leerlo desde el 1. Así dijo el Eterno, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y al extranjero que sigue al Eterno, no hable diciendo, me apartará totalmente el Eterno de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así ha dicho el Eterno a los eunucos que guarden mi día de Shabbat y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor, oiga bien, que el de hijos e hijas, o sea, un nombre mejor. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Ese nombre se nos va a dar en una piedrecita blanca. Fíjense bien, en una piedrecita blanca. ¿Por qué una piedrecita blanca? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos piedras, pero no de tropiezo. Bueno,
porque siempre hay dos cosas, ¿verdad? Sino, dice la Escritura que nosotros somos piedras vivas. Yeshua es la piedra fundamental, la piedra principal del ángulo. Él es la piedra, pero nosotros somos piedras vivas también, ¿verdad? Dentro de la cual podemos decir que somos parte de la congregación, del edificio, es decir, de la obra del Mesías. Entonces, el blanco, ¿por qué una piedrecita blanca? El blanco representa la pureza, ¿verdad? Y no hay que olvidarnos que cuando nuestro pueblo pasó el Jordán, ¿verdad?, rumbo a la tierra prometida, sacaron unas piedras del Jordán y no las pintaron de otro color, sino que de cal, ¿verdad? Ahí no dice que sean blancas, pero yo le digo, pinte con cal y a ver qué color le da, ¿verdad? No creo que le dé rojo, es blanco. Pintaron unas piedras blancas, de blanco. ¿Y qué cree que hicieron en las piedras? Escribieron los mandamientos, escribieron la Torá. Así es. De la misma manera, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que quiere hacer o lo que está haciendo el Mesías en nosotros? También escribiendo la Torá en nuestras mentes y corazones. Así que, bueno, esperamos que alcanzar de verdad y que se nos dé ese nombre nuevo, ¿verdad? Que solamente el Eterno sabe, ¿verdad? Y solamente Él sabe qué nombre será. Pero lo que importa en este momento es llegar a alcanzar ese logro. O llegar, ¿verdad? Y poder, como dijo el apóstol Pablo, he ganado la buena batalla. Llegamos hasta acá. Le damos gracias a nuestro Padre Eterno por darnos la vida, ¿verdad? Y permitirnos haber desarrollado ese estudio, ¿verdad? Hemos terminado la parte número 3 de este estudio titulado en general las 7 congregaciones del Apocalipsis. Y el día de hoy pues hemos analizado con ayuda de nuestro Padre, ¿verdad? La congregación de Pérgamo. Si el Eterno permite, el próximo lunes vamos, siempre a las 4 de la tarde, hora del Salvador, vamos a estudiar la cuarta comunidad, que es la comunidad de Tiatira. Así que, pues por lo demás, ¿verdad? Invitados para el día miércoles, que es pasado mañana, siempre a las 4 de la tarde, hora del Salvador, para que podamos pues estudiar, ¿verdad?, un nuevo libro. Y desde ya les digo, vamos a comenzar a estudiar la carta de Tito, ¿verdad? Terminamos primera y segunda de Timoteo, ahora continuamos con Tito y así vamos a seguir pues avanzando en las cartas del apóstol Pablo, todo y cuando el Creador nos dé la vida. Así que les invito para que oremos y luego quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre, le damos en esta hora por darnos la vida y por permitirnos estar acá reunidos, quizás no en un mismo lugar, pero sí con un mismo espíritu. Gracias por tu palabra, Padre. Te pido por favor que puedas poner, Padre, siempre esa palabra en nuestras mentes y corazones y nosotros seamos buena tierra. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado y también a los hermanos que van a ver posteriormente la enseñanza en YouTube, que pueda ser de bendición para sus vidas. Toda Rabá, gracias, Padre, muchas gracias por ser un Elohim bueno y maravilloso. Padre, siempre ponemos en tus manos a los enfermos de tu pueblo Israel. Siempre, Padre, pues ponemos en tus manos a cada uno de ellos. Ponemos a mi hermana Blanquita, Padre, aquí en El Salvador, ¿verdad? Para que limpie su cuerpo totalmente de toda célula maligna. Igual a mi hermano Hugo allá en Chile, también, Padre, siempre pedimos por su vida, Padre, que seas tú el que pues puedas obrar y puedas limpiar su cuerpo completamente. Te pedimos también por mi hermano Alejandro, también para que limpie sus riñones. Igual por mi hermana Cristina, también allá en Chile, que limpie sus riñones también, Padre. Por mi hermana Beatriz, también allá en Chile. También, Padre, por esas células cancerígenas, Beatriz Cáceres, te pido por favor que puedas hacer la obra en ella, Padre bueno. Por mi hermano Edwin también, por su vista, Padre. Mi hermano igual los niños, Padre, por Joseph y por Benjamín, que siempre pues estamos clamando por su vida para que tú pues puedas hacer, tú los tengas en tus manos, Padre, y pues se haga tu voluntad y que puedas guardarlos, Padre, y tenerlos sanos. Te pedimos, Padre, también por mi hermano Miguel, que también está pasando una situación difícil, por mi hermana Lorena también, Padre bendito, que
ha de ser, no se sabe si ha de ser sometida a una operación. De cualquier manera, Padre, te pedimos que tú puedas ser el que le lleve sanidad, así como pongas también la sanidad completa de mi hermano Héctor López. Gracias por todo, Padre bueno, de verdad. Muchas gracias por todas las bendiciones, por todo lo que nos das. Elevamos nuestra oración en esta oportunidad, no en nuestro nombre, sino en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén y amén. Bien, hermanos, la verdad que pues ha sido una bendición, ¿verdad? El hecho de compartir, ¿verdad? La palabra del Eterno. Así que pues les invito, ¿verdad? Para que el próximo, pasado mañana, ¿verdad? Podamos una vez más conectarnos, ¿verdad? Y bueno, poder seguir juntos estudiando la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Shalom, shalom ubrajot. Que el Eterno les bendiga y les guarde.